Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir parte de nuestro trabajo. Yo soy Gastón Urquiza, como se presentó, vengo acá a poner la cuota de género en el panel. Y con mi compañera Celina Méndez vamos a estar contando algo de lo que trabajamos en la Fundación Metropolitana alrededor del tema. Para ser bien concreto, podemos ver la presentación de la Fundación. La Fundación es una ONG que administra una plataforma. La plataforma se llama BAM 2.1, Buenos Aires Metropolitana 2.1. Y la plataforma tiene como principal objetivo incidir en políticas públicas. Siguiente, por favor, siguiente. La plataforma no la hacemos, la hacemos con un colectivo de organizaciones que son el CIPEC, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Ciudad, el Observatorio del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y 4 observatorios de universidades, uno de General Sarmiento, otro de la UBA, el WOLBAM, otro de la DITELA y el CEM, que es la confluencia de Universidad Metropolitana, Universidad de Jaureche y Universidad de Hurlingham. Siguiente. Les quiero contar rápidamente cuál es la metodología de los foros. Dije que el objetivo es incidir en políticas públicas. La metodología es a partir de un tema, un tutor desarrolla un documento de encuadre, nosotros elaboramos un mapa de actores y la externalidad positiva que tiene esta plataforma es que se puede participar virtualmente. Luego de los encuentros, luego de la participación virtual, se hace 1 o 2 encuentros presenciales en los que en general invitamos, como en esta mesa, invitamos a especialistas. De hecho, Georgina Estico, que nos acompaña aquí en este panel, fue parte de uno de los speakers que nosotros decimos enriquece la discusión virtual. La discusión virtual está bueno, acorta el camino, las tecnologías ayudan a eso, pero en general lo presencial sintetiza de otra forma lo que viene ocurriendo, permite conectar, ¿no?, persona con argumentación y eso es muy útil en pos de enriquecer el foro. Luego de que se dan estos encuentros virtuales y presenciales, editamos un documento síntesis. Ese documento síntesis, ¿sí?, en general se entrega como recomendación a un decisor, que puede ser del sector público, aunque también del sector privado. El caso que nos convoca hoy, si quieren, pasamos a la filmina que sigue. Los números de la plataforma, que para nosotros, desde una ONG, empujar esto es un esfuerzo bastante grande. Llevamos 18 foros temáticos y 5 que se están por realizar. Han participado 3.000 foristas, bueno, asociados con muchos organismos e instituciones. 70.000 visitas a la BAM, 2.000 usuarios, 2.500 usuarios, los usuarios forman una comunidad y lo que permite la plataforma también es el intercambio horizontal, es decir, no intermediamos nosotros en la relación entre los usuarios que forman parte de la comunidad. Por último, así yo cumplo con mis 4 minutos y habla la verdadera protagonista del contenido de este foro. La siguiente, por favor. Algunos de los foros que nosotros realizamos en la plataforma, por ejemplo, uno que era una contribución al Código Urbanístico de la ciudad, que se materializó en un input para el nuevo Código de la ciudad. Hemos trabajado temas de intermodalidad, bueno, los temas metropolitanos, ¿sí?, vinculados con el planeamiento, que desde la Fundación venimos realizando. A todos los que quieran, el espacio es un espacio abierto, libre, gratuito y ávido de recibir contenidos de los distintos actores de lo que nosotros llamamos la Metrópolis Buenos Aires. Los dejo con Celina, que les va a contar el resultado de uno de los foros virtuales que hicimos vinculado con el ODS número 5 y buenas prácticas de género en el mundo del trabajo. Bueno, hola, de nuevo muchas gracias por la invitación a la Fundación. Para poner la presentación, si quieren ir dejándola, bueno, vemos. El título, como bien comentó Gastón, era el ODS 5, que es el de igualdad de género, pero estaba enfocado en la próxima, en buenas prácticas en el mundo del trabajo. Es decir, aquellas acciones que ya están puestas en marcha y lo que buscábamos era visualizarlas y
darles alguna conexión y poder ver qué era esto que ya estaba, que ya se está poniendo en marcha y qué pasa del plano de las ideas al plano de lo material, cómo concretamente podemos construir entre todos, porque también es algo que busca la Fundación, esto de traer distintos sectores a la mesa y que sean recomendaciones o incidir en políticas o en decisiones que sean de abajo arriba y también multisectoriales. Entonces, ese era el objetivo, lo hicimos en conjunto con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y el avance de instituciones como GEMA, la Fundación Flor o la Embajada de Suecia. Se hizo entre los meses de agosto y septiembre de este año y como comentó Gastón, es una modalidad mixta, tiene una instancia virtual y una instancia presencial. Pero bueno, antes de pasar a comentarles un poco cómo fue el desarrollo de todo el foro, quería contextualizar un poco cosas que ya la mayoría que está acá supongo que conoce, que es más o menos la caracterización de cómo está el tema de la igualdad de oportunidades de género en el mundo del trabajo en Argentina. La próxima. Para eso muchos sabemos que la mayoría de las mujeres queda a cargo del trabajo no remunerado, que es el trabajo doméstico que se hace, el cuidado de los niños, de adultos, el cuidado del hogar. Y esta es, como dije, no reconocido, es un trabajo no remunerado que crea una doble jornada laboral con aquellas jornadas de la mujer que sí son remuneradas y son del mercado formal, digamos, de empleo. Que claramente esto tiene su correlato en la tasa de empleo y cómo se insertan o cuántas mujeres llegan a poder participar del empleo formal, debido a la cantidad de tiempo que tiene disponible una mujer para poder insertarse, o no. La tasa de empleo, como se ve, hay una diferencia de 20 puntos porcentuales con la de los varones, pero además, una vez que se accede, si es que una mujer puede acceder, no solo se le piden más requisitos, sino que también muchas veces las mujeres no llegan a lugares de conducción. Un ejemplo que tenemos de los 40 municipios del AMBA, hay desde las elecciones de octubre, solo un 10% de municipios van a empezar a estar conducidos por mujer, que es una cifra bastante baja, un 10%, pero bueno, también quiero destacar que del periodo anterior, donde había una sola mujer en los 40 municipios, es un avance relativo. La próxima. También en términos de caracterización de la situación, hay sesgos por actividad, sesgos de género por actividad. Estos números que se ven ahí arriba corresponden a la EPH del mes pasado o el anterior, y muestran que el sesgo es muy fuerte y que además corresponden a estas tareas que son similares a las que se hacen en el trabajo no remunerado y que no, curiosamente, son actividades que el salario promedio es más bajo, lo que refuerza esa brecha que sabemos que es del alrededor del 27%. La próxima. Toda esta caracterización también se hizo y tuvo lugar en el foro, porque más allá de que el eje del foro era cuáles son las buenas prácticas realizadas por las empresas, el Estado y la sociedad civil para contribuir al alcance del ODS 5, ahí quedó como... también hubo una gran parte del foro que trató de la caracterización, de cómo estamos en términos de la mujer en el sector, en el mundo laboral. Pero bueno, lo que más se enfocaba el foro era esto, las buenas prácticas que ya están en marcha. Este es un gráfico de la participación, que es lo que le comentaba tanto Gastón como yo antes, una participación que intentamos que sea lo más multisectorial y que convoque a la mayor cantidad de gente. En este foro, la instancia virtual contó con más de 200 inscriptos, es decir, que participaban en la instancia virtual, que se realizó desde el 12 de agosto al 6 de septiembre, son usualmente 3 semanas, un mes. El próximo. Los encuentros presenciales, también como ya mencionamos, son esta otra etapa de validación y que traen nuevos inputs a lo que está pasando en la discusión virtual. Los encuentros presenciales, uno se realizó, que le hicimos el de medio término, porque fue el 22 de agosto, es a la mitad del foro, mientras el foro virtual continúa, la instancia virtual, digamos. Se hizo en el auditorio Germán Abdala, y el otro se hizo al final, o sea, una vez que el foro, la instancia virtual ya había terminado, el 17 de septiembre en el Salón Dorado de la Legislatura. Y ahí asistieron aproximadamente 80 personas, es decir, que podían, junto con los oradores que participaron y que fueron convocados, podían sumar buenas prácticas a como el eje del foro. Con todo esto, se pudieron destacar del foro algunas
distintas experiencias, que es lo que nos interesa comentar, que fueron interesantes y que pueden, de nuevo, mostrar que hay ya en práctica algunas soluciones que pasan de lo de las ideas a lo material, de todos los sectores. Porque también, de nuevo, por más de que sabemos que cada sector tiene sus dificultades especiales para las mujeres, hay problemáticas que no dejan de ser iguales, como esto que comentaba de no poder acceder a puestos de liderazgo. No es solo en lo público. En el privado pasa lo mismo, en la academia también. Así, como oradores asistieron, entre otros, el primer secretario de la Embajada de Suecia, Denise Cufré, de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Natalia Fidel, legisladora, Victoria Donda, diputada, Andrea Grobocopatel, y bueno, Georgina, y miembros del Consejo Nacional de Coordinación con el que lo hicimos, de Políticas Sociales. Bueno, con todo, las buenas prácticas en el sector público van en línea con capacitaciones, por ejemplo, a mujeres líderes barriales o trabajo con empresas que hace el Ministerio de Justicia, Desarrollo y Derechos Humanos, o hay trabajos muy interesantes también a nivel municipal. San Martín tiene una red de mujeres pyme, Quilmes tiene un observatorio de género, Berazategui tiene una mesa de trabajo con mujeres sindicalistas. Y después la legislatura también tiene algunas experiencias interesantes que trajo Fidel, la diputada Fidel, legisladora, como el sistema de indicadores de género o poner un presupuesto con perspectiva de género. Y la verdad, experiencias muy interesantes que estaría bueno que se puedan replicar a nivel de la Cámara de Diputados, tal vez provincial o nacional incluso. Después, las experiencias del ámbito privado, como empresas como Pharmacity, por ejemplo, que es una empresa que está bastante avanzada en buenas prácticas respecto a esta temática. Tienen un muy buen autodiagnóstico, lo que les permite actuar en capacitaciones o trabajar los liderazgos femeninos, o incluso lanzaron unas capacitaciones a mujeres privadas de libertad. Son distintas experiencias que nos trajo a la mesa Pharmacity y nos contó, que hacen a, de nuevo, poder salvar esas brechas que existen y que son bastante amplias. El tercer sector, también hay mucho trabajo, el premio Flora a la Diversidad, tal vez lo conocen, o desde GEMA, Delia Flores comentó foros que impulsan el emprendedurismo, o incluso hay organizaciones completas que están dedicadas a la temática, Chicas en Tecnología, ADA, Mujeres 2000. Y finalmente también nos parecía interesante poner en la mesa experiencias internacionales, tanto como la de Suecia, a quien convocamos para que cuente las licencias parentales, pero también, por ejemplo, de la Embajada de Canadá en Argentina, que lo que hace es, cuando abre una convocatoria para fondos, obliga a cada institución que se quiere presentar un análisis basado en género. Estos son pequeños detalles, pero que la verdad suman bastante a la hora de poder pensar soluciones. La próxima. Y finalmente, con todas estas instancias, lo que intentamos hacer es generar recomendaciones, pero que de nuevo recomendaciones que salen de abajo hacia arriba, recomendaciones que realmente cada uno de estos puntos estuvo nutrido de todo lo que los foristas fueron aportando, tanto los que estaban como speakers como los que participaron de forma virtual. Así, lo más importante creemos que es poder visibilizar la diferencia de horas con respecto a los varones que se dedican en los cuidados y tomar las medidas necesarias. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, visibilizarlo porque faltan estadísticas. Tal vez pensar en un sistema nacional de estadísticas con inclusión de género o a nivel municipal, trabajar con el tema de las estadísticas y los datos. Y después, por otro lado, tal vez se puede empezar a crear un sistema nacional de cuidados, donde se repiensen las licencias, no solo de maternidad y de paternidad, sino donde el Estado se haga cargo del cuidado para que la mujer pueda insertarse laboralmente en el mercado laboral formal. Pero todo esto, también hay otras medidas que se pueden aplicar como sanciones a las empresas o beneficios fiscales, hay determinadas recomendaciones y sugerencias que salieron del foro, pero que no pueden ser pensadas sin, como siempre dice Georgina, sin un cambio en la educación y en la capacitación y un cambio de fondo que hable de los prejuicios y que hable de las construcciones y de los roles que se les asignan a ambos, a los géneros, no a ambos. En suma, con este foro creo que la Fundación lo que buscamos fue abrir un espacio al debate, intercambio, pero de estas buenas prácticas, de nuevo, acciones que ya están, que se pueden ver, que podemos
verle falencias o ver que es el camino correcto, pero que ayudan concretamente a buscar una igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. Lo último, bueno, cumplimos exactamente los 15 minutos, así que dejamos aquí, pero tanto el contenido del foro como las recomendaciones están en la plataforma a disposición de todos. Muchas gracias. Bueno, yo soy Georgina. Yo soy Nosotras vamos a tratar de hacer como un diálogo en nuestra presentación. Un ping-pong. Así que no sé si quieren poner como la presentación, que tenemos como una meta de 25 slides en 15 minutos. un poquito más, me parece. O un poquito más. Básicamente lo que nosotros queríamos, y va perfecto porque enlazamos con lo que terminaron de decir Gastón y Celina, tiene que ver con algunos datos que ellos ya compartieron, pero qué pasa en Latinoamérica, cómo eso también impacta, pensando en el título de hoy en relación al urbanismo y, por ejemplo, en particular en cuestiones de transporte. Y después cerramos con unos ejemplos de Latinoamérica en realidad, de cómo organizaciones sociales están trabajando estas temáticas o están incluyendo una agenda de género para seguir avanzando. Si vamos a la primera slide, pasemos a la segunda, porque esto ya los chicos lo contaron, justamente quiénes son los que le dedican tareas quiénes le dedican tiempo a las tareas domésticas, y en particular lo que quería mostrarles acá es esta diferencia de horas que se da, es decir, es un problema mundial, no solamente nos pasa en la Argentina. El tiempo que le dedicamos sí varía de país en país, entonces, por ejemplo, vemos que en la región, comparando estos 6 países que tomamos para mostrarles a ustedes, el país que tiene la brecha más grande es México, que hay de 33 horas de diferencia semanales que las mujeres le dedican a las tareas domésticas, que incluyen las tareas de cuidado, versus Uruguay, que son 18, ¿no? Entonces, esto si los vemos por ahí de día a día, tiene que ver en la Argentina, son 2 horas diarias, pero bueno, cuando comparamos a la semana, impacta directamente en esa disposición de tiempo que tenemos. Y con respecto a la disposición de tiempo, lo que tenemos que pensar es que la mujer en realidad ocupa el doble de tiempo que el hombre en lo que refiere a cuidar a los chicos, ¿sí? Y esto es transversal en toda Latinoamérica. Y de la misma manera, además de cuidar chicos, cuando son chicos más chiquitos, más es el tiempo en que incurre. Y cuando en realidad el hombre, si pensamos que 1/3 de las mujeres tienen un tiempo mayor en el que usan el cuidado de los chicos, solo 1 de 10 hombres se encarga de cuidar a los chicos en lo que es Latinoamérica, ¿sí? Y si vamos a la siguiente, que tiene que ver ahora con el trabajo, y también hacemos la diferencia de nuestro dato es que ellos mostraron la tasa de actividad, que son las que realmente están trabajando. Este es un dato que tiene que ver con aquellos que trabajan y buscan trabajo, así que está esa pequeña diferencia. Pero pasemos enseguida a la siguiente slide que compara Argentina con el resto de América Latina. Y vamos a ver cómo, si quieres poner la siguiente. Ese 48% de mujeres que trabajan o buscan trabajo, es decir, la pregunta siempre es qué está haciendo el otro 52%, bueno, fíjense cómo varía, es decir, cómo se relaciona con el tiempo que le dedicamos al cuidado. Entonces, esas mujeres que no están trabajando por algo no remunerativo que tiene que ver con las tareas domésticas y de cuidado. Justamente no nos sorprende si comparamos un dato con el otro, como México sigue siendo el que tiene la brecha más grande y más amplia entre aquellas mujeres que trabajan o buscan trabajo y los varones que trabajan o buscan trabajo. En este de buscar trabajo, y ahí también lo sumo, que es cierto que yo lo repito constantemente, que tiene que ver con ubicación, hay una cuestión cultural, ¿no? Del rol que se nos asigna y por qué somos nosotras las que tomamos ese rol. Entonces, el Estado no está, por un lado, y no brinda unos determinados servicios, pero también hay como un peso social de a quién educan para que cumpla ese rol. Y en lo que respecta a lo que es la participación económica, lo que vemos es que un 20% más de mujeres que de hombres tratan de emprender por necesidad, ¿sí? Por una cuestión de que no tienen los recursos económicos necesarios. A diferencia de cuando es un hombre que lo hace por tratar de desarrollarse profesionalmente. Ahí sumo a lo que dice Livia, de que, es decir, ¿por qué una mujer va a salir a buscar es decir, va a tener como la salida una cuestión de emprendimiento? Y es súper interesante pensar lo que tiene que ver con una cuestión de necesidad, porque el tiempo que tiene disponible para buscar trabajo formal, pensemos en una oficina de 8 horas, no condice y no se relaciona, es imposible de conciliar con el tiempo que tiene disponible. Entonces, emprender termina siendo su única posibilidad también, ¿no? Porque está esta idea de que vamos a poder como conciliar mejor el ir a buscar
dejar a los chicos al trabajo, ir a buscar a los chicos a la escuela o llevarlos a hacer alguna actividad o ocuparnos en el momento de cuidado si se enferman, que quizás si estás en una oficina te cuesta mucho más. Si pasamos al siguiente slide, que está buenísimo, parece que estamos como muy relacionados con lo que fueron diciendo los chicos. Ellos mostraban en qué trabajan y en qué trabajan las mujeres y los varones. Nosotros les mostramos qué estudiamos en la Argentina, mujeres y varones. Y acá, en general, siempre es más divertido hacer la pregunta primero de qué se imaginan, porque todos vamos a coincidir que las mujeres hacemos carreras sociales, es el 32%, pero rara vez en un público hay alguien que sabe que la mayoría de los varones también estudia carreras sociales, ¿no? Es como que lo primero que salta es ingeniería, que es la segunda o tercera opción de los varones. Entonces, hay un preconcepto que pensamos que los varones en general van a ir todos por un lado cuando no. Y esto impacta también la manera en que empezamos la educación, ¿no? El secundario, de por qué le damos más bolilla o estimulamos más a los varones a ser buenos. Hoy ya no es tanto las matemáticas dejaron de ser tabú. Es decir, como pasaron de moda, ahora es nuestra moda, la moda tiene que ver con la tecnología, ¿no? Esa expectativa que tenemos de que los varones son mejores solamente por haber nacido varones. Y cómo esto impacta después en las elecciones y cómo se van haciendo. Y bueno, lo que acá vemos, que es una de las cosas más importantes, como contaba Georgiana antes, es que hay toda una especie de sesgo en donde se cree que las ciencias exactas, en lo que es STEM, hay menor cantidad de mujeres, ¿no es cierto? Cuando decimos STEM hablamos de ciencia, tecnología, economía, ingeniería y matemáticas, y lo importante es que con el tiempo está cambiando, ¿sí? Hay cada vez más mujeres que se están sumando a lo que es la educación STEM, pero el problema pasa a ser que todo este número mayor de mujeres no se termina viendo reflejado en ese tipo de carreras, ¿sí? O hay mucha gente que se va perdiendo en el tiempo y después hay también lo que nosotros llamamos expulsión de mujeres en empresas tecnológicas. Entonces es importante empezar a ver cuáles son las razones o cuáles son las barreras que se van generando para que mujeres, más allá que estén haciendo ese tipo de carreras tecnológicas, después eso no se vea traducido a nivel profesional. Hay una metáfora que se utiliza que tiene que ver con las cañerías rotas, cuando estamos hablando, por ejemplo, de mujeres en tecnología, ¿no? Entonces, como ya de por sí son pocas las que comienzan y que estudian este tipo de carreras, pero a medida que van avanzando, justamente se van perdiendo por un tipo de cultura en general organizacional, que tiene que ver a veces con una cuestión full life, que quizás como mujer todavía no estás ni planeando tener hijos, pero lo ves como potencial y no te sentís identificada en ese tipo de cultura, ¿no? O que son ya de por sí expulsivas porque no te van a dar proyectos que te desarrollen o que tengan visibilidad o que sean críticos por el potencial de la maternidad. Si vamos a la siguiente slide. La siguiente. Perfecto. Este tenía que ver también con una comparación justamente que vamos haciendo de las mismas, es decir, como de los mismos estudios en relación a Argentina, Colombia y Ecuador, para ver que hay ciertas tendencias que se comparten en la región, pero en particular, por ejemplo, si nos vamos a detener en el caso de las ingenierías, y tomo ingeniería porque es como el tema del momento, ¿no? Parece que el futuro del trabajo va a pasar por ahí, no pasa por ahí, la educación y la salud van a seguir siendo necesarias y las ciencias sociales también. Pero bueno, detenernos por lo menos en un paso, en ese momento, en ese ítem. Argentina, aparte, es uno de los países que menos varones tiene también estudiando este tipo de carreras. Entonces hay un sesgo muy grande que hay que cambiar y modificar en función de qué decimos cuando vendemos que vendemos y hacemos el marketing de la carrera, ¿no? Yo soy una ingeniera conversa, pero una de las cosas que todavía me molesta mucho a veces escuchar y los comparto con ustedes tiene que ver como, es decir, y lo escuché la semana pasada, ¿no? De las ciencias duras. Las ingenierías no son ciencias duras y es como la primera metáfora a derribar en relación a esto, porque tiene mucho de humano y todo lo que no le ponemos de humano al momento de estudiar esta carrera es las equivocaciones que hacemos después como profesionales, ¿no? Pero el hecho ya de plantearlo como una cuestión dura hace que aún mujeres que estarían interesadas en este tipo de carreras y otros varones que estarían interesados en estas carreras no las hacen y no las siguen porque no logran identificarse con ese tipo de profesional. Pasamos a la siguiente. Sí, estas si quieren las podemos pasar, igual rápidamente es como comparar lo mismo que decían los chicos en cómo, es decir, se ve lo que estudiamos reflejado en qué industrias estamos trabajando. Sí nos parecía interesante, anda una anterior, solamente por lo menos, porque este es un dato que a mí me fascina compartir, ¿no? Me fascina compartir, quiero decir, es como, ¿vieron esa sensación que tenemos que las cosas mejoran? Entonces, bueno, no.
Es decir, mejoran muy despacito. Entonces, este es un dato de la Argentina. Hace 14 años que las mujeres representamos el 32% de las personas que trabajamos en el sector privado. ¿Por qué me parece interesante compartirlo? Es decir, lo venimos usando hace 5 años, así que empezamos cuando decía 10, y lamentablemente tenemos que seguir diciendo que sí, pasaron 14 años y seguimos igual. Sí somos más, porque hay más personas que entran al mercado de trabajo, pero seguimos siendo la misma proporción. ¿Sí? Esto no es lo mismo en el sector público, que en los últimos 14 años sí se llegó como pensando en todos los puestos públicos, no solamente los políticos, sino todos los puestos públicos, sí hay una igualdad y hay 50-50% que hace una diferencia. Pero este cambio es muy lento. Entonces, si no tomamos medidas apropiadas para lograr que más mujeres se inserten y se queden trabajando, no sean expulsadas, el cambio parece que no va a llegar más. Para la próxima. En lo que tiene que ver con la comparación de la participación política, bueno, esto también nosotras lo charlábamos un montón. A ver, tuvimos hace 2 años el superdebate sobre la ley de cupo, bueno, este año con las elecciones también volvió a salir, pero bueno, queríamos mostrarle, por ejemplo, los 2 países en la América Latina que lograron tener aproximadamente un 50% de representación de varones y mujeres en sus parlamentos, son México y Bolivia, que son países que tienen la ley de cupo obligatoria, ¿no? Tienen que llegar a ese valor obligatorio. Y además la ley de cupo es algo que demuestra que todas las mujeres logran el doble de las bancas que países que no tienen ley de cupo. Si eso no se da solo acá en Latinoamérica con los 2 ejemplos que estamos viendo de México y Bolivia, sino a nivel mundial, ¿sí? Entonces nosotros hablábamos de que esta idea de la ley de cupo es algo a tener en cuenta para cada vez que tengan que ser inspirados en políticas públicas. Sí, obviamente que vamos a hacer la salvedad de que tantos hombres, es decir, y esta frase se la robo a alguien, que nunca sé quién fue la primera vez que lo dijo, ¿no? Pero vamos a llegar a la igualdad cuando tantas mujeres mediocres llegan al poder como varones mediocres están en el poder, ¿no? Porque siempre hacemos, y me parece interesante cómo hacer esta reflexión, ¿no? Criticamos a esa líder que hizo todo mal, que no sabemos cómo llegó ahí, pero todos los varones previos que llegaron antes que ella, que también hicieron todo mal, no es que alguien se planteó a decir, los varones no funcionan y no sirve, mejor no los contrato más para hacer esto, ¿no? Entonces, esto se los digo también como por ahí como una cuestión, una lección emprendida propia de cómo uno a veces replica determinados egos para empezar a romperlos. Si pasamos a la siguiente slide, bueno, estas cuestiones de verlas como desigualdades estructurales nos parecen fundamentales para pensar cómo accedemos y qué tipo de control tenemos sobre las oportunidades y cualquier tipo de recurso. ¿A qué vamos? A que, por ejemplo, si alguien propone hacer una capacitación online, porque nos parece que, pensando en el futuro del trabajo, ¿no? Pero no hicimos el análisis de quiénes son las personas reales que tienen acceso a la tecnología, quién tiene acceso a internet móvil, de dónde se van a aplicar, ¿tienen el tiempo para hacerlo en el horario que lo estoy proponiendo? No. Si no nos hacemos todas estas preguntas que tienen que ver con género, es decir, aquello que hacemos para reducir una brecha termina ampliando esa brecha. Vamos a la próxima. Bueno, el ODS 5 ya lo hablaron ustedes bastante, así que si quieren podemos pasar a la siguiente, pero tiene que ver, y lo que me parece solamente por lo menos acá como remarcar, es esto del cambio entre los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sustentable, como una mirada que estaba pautada en 2 metas específicas, se vieron que no se alcanzaron, fueron las únicas que no se alcanzaron, y fue necesario pensar en una cuestión como muy articulada, ¿no? En este caso que también hablábamos con Livia de la necesidad, no podemos hablar de autonomía física, sino hablamos de autonomía económica y no hablamos de autonomía política. Es decir, si no tenemos voz, tampoco vamos a llegar a esa mesa a discutir, ¿no? de qué es lo que está pasando. Y si no tenemos datos, no tenemos manera de decir, solamente hablar de percepciones. Lo que no se mide, no se ve. Si vamos a la siguiente slide, que es para pasar rapidito, que tiene que ver con cuando estamos hablando de este sistema de creencias, estar como convencidos de que es transversal a todos los espacios donde nos movemos, ¿no? Entonces, si lo miramos de una perspectiva de trayectoria de vida, empiezas desde el niño en su casa, la niña en su casa, cómo pasa en la escuela, cómo va creciendo, va a la universidad, si es que tiene la oportunidad de ir a una universidad, que es la minoría de los argentinos, pero después, cuando tenemos que interactuar con instituciones, donde hacemos actividades recreativas, donde trabajamos, seguimos consumiendo estos mensajes y los medios de comunicación ahí tienen como un rol sumamente importante. Entonces, preguntarnos quiénes son aquellos y por qué hacen lo que hacen, no tomarlo como algo natural, es decir, esa es otra palabra como a derribar, sino pensarlo siempre como construcciones culturales. Si vamos a las siguientes, bueno,
nos parecía relevante como hacer esta salvedad pensando en quiénes son los que están acá participando, ¿no? De que el Estado como garante de derechos nos parece que es primordial que se haga estas preguntas en todas aquellas cosas que están emprendiendo, ¿no? La pregunta siempre es pensar si lo que hago impacta de igual manera en varones y mujeres o en la comunidad LGTBI también, ¿no? Bueno, hoy estamos específicamente hablando de mujeres, pero incluir a otras diversidades en ese planteamiento de las políticas. A veces no hay que hacer algo especial, es solamente hacerle una modificación que incluya a otras personas. Si pasamos a la siguiente, justo hablando de las cañerías rotas, no me acordaba que la habíamos puesto, pero bueno, como desafíos que tenemos con el Estado tiene que ver con la desconstrucción, es decir, el rol que tiene el Estado que puede justamente generar nuevos mensajes para poder desconstruir estereotipos que en países, por ejemplo, como en Inglaterra terminan, es decir, ya se saben y los tienen apropiados de que los estereotipos de género lo que hacen es limitar la libertad de las personas para tomar decisiones y eso ellos lo consideran que no es beneficioso para el desarrollo del país. Entonces, bueno, a nosotros ahí nos falta como mucho todavía para avanzar. Analizar también en ese sentido, en cada región, las particularidades en relación al acceso al empleo. Podemos venir a darles ejemplos de qué pasa en Uruguay, pero la verdad es que lo que pasa en Quilmes no tiene nada que ver. Entonces, entender la particularidad del espacio donde nos estamos moviendo, porque quizás las problemáticas son otras y las que apremian son otras. Y siempre articular con otros actores, porque esto, es decir, el Estado ahí tiene como un rol fundamental de ser garante de derechos, pero también de sumar a esta discusión a un montón de otras instituciones que aunque no sea su función principal, sí tienen un rol social importante. Nos estamos pasando, pero vamos a decir 2 palabras de otras cosas, así que conscientemente nos pasamos 2 minutos. Si quieren pasar a la siguiente slide. Pasemos a la de Linin, así contamos eso también, así no nos extendemos tantos. Bueno, esto lo dijimos un montón, ¿no? Pero las preguntas que no nos hacemos justamente no tenemos respuestas. Y de Linin, si querés dejémoslo acá, después vamos a lo de WISE, pero contarles es una red que surge en Estados Unidos, que hay es una persona muy importante de Facebook, Sheryl Sandberg, que ella escribe un libro que justamente habla de, que es interesante porque no habla solamente de que nosotras como mujeres tenemos que salir adelante, sino también lo plantea desde un contexto social, que es todo aquello que nos obstaculiza y nos dificulta salir adelante. Y el llamamiento que ella hace en realidad es a juntarnos con otras. ¿Por qué es tan importante? Porque socialmente no estamos construidas desde este lugar y desde la cooperación entre las mujeres, ¿no? Como creo que uno de los grandes mitos también que tenemos como mujeres es la competitividad. ¿No? Nosotras siempre, es decir, no podemos trabajar entre mujeres porque no nos entendemos, porque siempre hay unas cuestiones de egos, como si los varones no lo tuvieran, pero tienen más experiencia, por lo menos social o vista desde mensajes del compartir y el colaborar, ¿no? Entonces, con esta idea, lo que hacen es empezar promueven la formación, se llaman como de círculos de mujeres. En América Latina, en el 2017, empieza a surgir, hoy ya son 900 mujeres que están en grupos de Facebook, que están en grupos de WhatsApp, se juntan también presencialmente en función de intereses, ¿no? Mis intereses son mujeres que trabajan en tecnología, en gobierno, en recursos humanos, y tienen espacios donde se juntan con sus propias problemáticas o que interaccionan con otras. Pero uno puede participar de tantos espacios como desee, porque no es solamente donde me muevo profesionalmente, sino quizás aquellos otros donde los que queremos pertenecer. Si avanzamos un par de slides más, Sí, contá, Lidia, vos así. Bueno, además de pertenecer a Linin, y yo estoy en varios círculos, también soy parte del programa WISE, que es un programa para fomentar el emprendedurismo en mujeres en la región y que sean emprendimientos en base tecnológica, ¿sí? Si seguís pasando, ahí son todas las chicas de Linin. Ahí no nos vamos a encontrar, ¿no? No, pero, está, sí, pero la Vierro. falta más. Una más. Más. Otra más, ahí ya le dije los números. Otra. Seguimos, después le paso lo de las redes, pero si no detenemos tanto. Ahí está. Bueno, y la idea se junta el BID y en cada uno de los 4 países donde es parte del programa, si lo vuelves a pasar, se unen con universidades, ¿sí? El programa hace ya 3 años que está. Lo lanza el BID porque vio una necesidad del crecimiento tecnológico que hay en la región para achicar la brecha no solo de género, sino también de desigualdades económicas, ¿sí? Si volvés a pasar, ahí vamos a ver lo que son los 4 países que están: Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Empieza acá en Argentina. La idea, como decían, era solo para mujeres STEM y ya hay más de 3.000 participantes, más de
1.500 personas que ya fueron capacitadas, más de 100 emprendimientos a los cuales ayudaron a financiar y ya más de 400 cursos, ¿sí? Si pasás a la primera, el programa tiene 6 pilares. Uno es la generación de conocimiento, en donde se hacen investigaciones sobre emprendedurismo femenino en la región en base tecnológica. Y también tenemos cursos de formación presenciales y virtuales. También está lo que es todo una red de mentores, dependiendo del emprendimiento que tengan, para asegurarse que cada emprendimiento sea exitoso, ¿sí? Es muy probable que un emprendimiento después, al año, a los 2 años, deje de funcionar, que no sea exitoso. Entonces te van acompañando y los otros, o sea, si seguimos avanzando con las slides, porque estamos en la slide equivocada, otra más. Esos ya los 3. El último, estamos hablando de una de las barreras más importantes que hay cuando una mujer quiere emprender, es la financiación, ¿sí? Entonces esto pasa en general, pero para que uno le cueste, la verdad que para que una mujer vaya y pida dinero y entienda sobre lo que tiene que ver con financiamiento y finanzas, es una de las barreras más grandes. Incluso en la barrera acá en la Argentina, el 30% de las mujeres sienten eso, ¿sí? Entonces lo que hace WISE es, se encargan de asociarte con inversores de dinero semilla para que tu emprendimiento pueda crecer. También tiene una plataforma tecnológica virtual en donde hace que todas las emprendedoras en la región se puedan conectar una con la otra para fomentar sinergias, hablando, como decíamos antes, de la sororidad y de lo que es la colaboración en vez de la competencia. Y por último, hacen concursos de proyectos e inversiones, todo asociado con el BID, que tiene un proyecto que se llama We Exchange, de emprendedores, que se viene haciendo ya hace varios años, ¿sí? Entonces, bueno, lo que les queríamos contar, estos 2 tipos de casos de programas, para que, como decíamos antes, para que ustedes lo piensen, cuando se hacen políticas públicas, no tienen que estar ustedes solos, hay otros actores allá afuera, en el sector privado y en el sector civil, de los que se pueden apalancar, de los cuales también se pueden robarles ideas, ¿no es cierto? Sí, o trabajar como articuladamente. Solamente cerrar también con, bueno, todo tiene que ver con sesgos, pero justamente que solamente el 30% de los fondos las mujeres los recibamos tiene que ver con preconceptos que se tienen al momento de estar asignándolos. Entonces, todos tenemos sesgos, no estamos expuestos, no estamos ajenos a aquellos, todos nacimos y crecimos dentro de la misma cultura. Entonces, creo que también una de las primeras barreras, que es decir, no es solamente hacernos las preguntas correctas, sino también entender que a veces uno solo no tiene la respuesta y está bueno como chequear con los demás para ver si vemos el problema de la misma manera, ¿no? Así que consultar. Así que bueno, muchísimas gracias, perdón por los minutos que nos tomamos de más y después estamos para preguntas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por tener la oportunidad una vez más de estar en esta bellísima arquitectura. Yo me voy a referir a urbanismo y género y en particular a cuál ha sido el tratamiento del cuerpo de mujer en el espacio público urbano. Yo creo que la ciudad es un espacio que hombres y mujeres habitan de manera diferente. Es distinto el uso, pero no tanto. Lo que es realmente diferente es el disfrute de la ciudad. Cuando hace más de 1 siglo y medio se conforman las modernas urbes occidentales, se las diseña y estructura en función del ciudadano varón, que era el único que estaba incorporado masivamente al trabajo. Era lógico, no había nada perverso en ello. Lo que sí era poco perverso en segunda acepción quiere decir contrario a los fines, es que los filósofos del Estado moderno, en particular Hegel, sostenían que las mujeres eran parias naturales, carecían de atributos y capacidades de los individuos para entrar en la sociedad civil. ¿Cómo? Vender su fuerza laboral y llegar de esa manera a ser ciudadanos. Y así se reafirma el exilio de las mujeres a un área muy restringida, que es el espacio privado de la familia. Para rebatir estos conceptos, con los que por supuesto no estoy de acuerdo, intentaría analizar a través de la cultura de las ciudades la conformación de los espacios público y privado, desde lo urbano ambiental, y qué tratamiento ha recibido el cuerpo de mujer, también como paradigma de aquellos
tantos otros excluidos de la construcción del espacio público urbano. Siguiente. El tiempo de las antiguas civilizaciones terminó cuando los excedentes de la agricultura adquirieron valor agregado por la introducción del trueque. Podría considerársela como la primera globalización. Sobraban granos y demás cosas y bueno, mandémoslas afuera, comerciemos. Esto ocurrió hace unos 7.000 años, conjuntamente con las primeras ciudades y conductas sobre todo grupales marcadas por el dominio patriarcal, las guerras terribles, sangrientas, y prácticas en alguna medida humillantes hacia ellas, con algunas excepciones aisladas, desde luego. No era casual, estas prácticas procuraron inhabilitarlas para su desempeño en el espacio público. Estas conductas parecen interrumpirse en el siglo IX, que es cuando se funda la ciudad medieval, se inventa la moneda y se expande el comercio internacional. ¿Por qué es interesante la consideración de la ciudad medieval para comprender el fenómeno de las ciudades inclusivas? ¿Qué les había pasado a estos europeos? Habían pasado por 5 siglos previos de violencia, negociando o peleándose con el príncipe de la iglesia o con el señor feudal, y crearon en ellos un deseo realmente muy intenso, que era el dedicarse a los asuntos que realmente importaban, el progreso y sobre todo el bienestar entre pares. Y así nace la ciudad amurallada. Siguiente. Por entonces, la población urbana era más homogénea. Existían pocas diferencias de clase y de riqueza. El rico y el pobre se codeaban en la calle, en la iglesia, en el mercado. No había enormes diferencias como existen contemporáneamente en nuestras ciudades. La vida doméstica medieval tuvo carácter corporativo. En la casa vivían juntos los parientes y trabajadores bajo el mismo techo. Siguiente. Todos comían juntos en la misma mesa, trabajaban juntos en el taller o fábrica, dormían en el mismo dormitorio separados por sexos, relegando el intercambio sexual a la privacidad del bosque. Rezaban y se divertían juntos. La castidad y la virginidad eran los estados ideales, sobre todo para conservar la vida y no morir a los 22 años. Me refiero a las mujeres. La castidad y la virginidad eran los estados ideales y la actividad erótica estaba sujeta a variaciones estacionales con su máximo en primavera. La vida para esos cuerpos de mujeres fértiles era una sucesión de embarazos que las llevaba muy jóvenes a la muerte. De ahí el enorme prestigio de la virginidad para conservar la vida. La expectativa de vida era baja, se debía a la pobre alimentación. Recordemos que faltaban 3 siglos para que se inventara la cadena de frío. Entonces los alimentos escaseaban y eran pocos, ¿no? También había inviernos rigurosos, había un trabajo duro y la maternidad era demasiado frecuente. Siguiente. Pretendía no haber diferencias entre el espacio privado, propio de las mujeres, y lo público, que el territorio es y ha sido de dominio masculino. Sin embargo, se vanagloriaban de tener un desarrollo urbano sin formas violentas e injustas de convivencia. El cuerpo femenino como representación de vírgenes u otras mujeres, siguiente, apenas se asoma en las artes de la época. Al decir de las historiadoras feministas, ese largo túnel medieval solo dejó en la iconografía del siglo XII, el amoroso abrazo de María a su prima Isabel en la Visitación. Siguiente. Como excepción, aparece la representación de Juana de Arco una y otra vez. Su cuerpo, como sabemos, fue martirizado y quemado. Ella, sobre todo, que vestía como un varón, se comportaba como un hombre y además mantenía la más absoluta castidad en su carismático cuerpo juvenil. Juana de Arco personificó el encarnizamiento que la sociedad hizo del cuerpo de las brujas. Varios millones de cuerpos fueron torturados, cuerpos femeninos, torturados y quemados durante 3 siglos, en un intento feroz
de apoderarse de sus conocimientos, los sanadores y curativos, aquellos de los que después se apoderaría la medicina moderna y en los cuales se fundó la medicina moderna. Siguiente. Surge el Renacimiento como un periodo notable, esto me parece de suma importancia, que es el dominio de las relaciones entre arte y sociedad, e introduce un concepto importantísimo, que es la noción de espacio social, que por supuesto, pueden verlo en la imagen, ocupan los varones. El hombre es la medida de todas las cosas, es la divina proporción. Y todo esto, medio entre poder y arte, colocan a las mujeres en un rol pasivo que les impide reconocerse como un otro. Siguiente. El cuerpo de María, Virgen y Madre sin conocer varón, repetido infinitamente en la pintura, fue muy celebrada, por supuesto, por el pueblo y exaltada por el poder como lejana, sexuada, sin género, como no mujer, pero sí como Madre Virgen, mostrando una imagen difusa, híbrida, contradictoria y fragmentada. Y esto se me ocurre demasiado importante. Al inscribir estos cuerpos en el imaginario colectivo, se establece que lo que está en el lienzo no es una mera representación, es realmente real y existe en el mundo. Siguiente. ¿Qué pasaba en lo urbano? El estudio de la perspectiva derriba la muralla de la ciudad medieval, abre grandes avenidas, vías militares para luchar contra la guerrilla urbana, también contra el sindicalismo incipiente y muy combativo, y sobre todo las grandes masas de pobres. Siguiente. Siguiente, por favor. También para satisfacer el estúpido placer de recorrerlas en lujosos carruajes y a gran velocidad. La sociedad europea anhelaba el transporte rápido y la conquista del espacio como una expresión de poder universal. Se instalaba por entonces el espíritu masculino de dominación de tiempo, espacio, naturaleza y sociedad, que es otra expresión del antinomio entre femenino y masculino que tanto dolor ha traído a la humanidad. Y no exagero, ¿eh? Siguiente. El desfile espectacular tuvo, por supuesto, su contrapartida femenina en el desfile ante las tiendas. El ritual del espectáculo superfluo absorbió todas las energías para vivir. El gastar más era mucho más importante que el gastar suficiente. Y el nuevo patrón del mercado, por supuesto, la moda. Los cuerpos de las mujeres se ven realmente mortificados para satisfacer la mirada masculina que el patriarcado imponía, además de distraerlas de los asuntos de significación política. Siguiente. Es un otro ajeno el que construye y define el cuerpo de mujer y funda uno de los negocios más formidables de la historia de la humanidad, que es la moda del vestido, que, por añadidura, visualiza la pertenencia de los cuerpos a una determinada clase, ahondando aún más en la destrucción del tejido social. Dime cómo te vistes y te diré quién eres. Esto lo dice Michel Foucault. El cuerpo está también directamente inmerso en un campo político. Las relaciones de poder lo convierten en una presa inmediata. Lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a trabajo, lo obligan a ceremonias, exigen de él signos. Este cerco político del cuerpo va unido a la utilización política del cuerpo. El cuerpo en buena parte está imbuido de las relaciones de poder y de dominación. El cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido. Otra característica de este tiempo fue la fragmentación urbana por desigualdad económica. Se instalan por entonces la burocracia permanente, los tribunales permanentes, los archivos permanentes y los edificios permanentes ubicados en el centro de la ciudad, como son la tesorería pública, el palacio, el cuartel, la prisión y el manicomio, que de ninguna manera existían en la ciudad medieval. A lo sumo estaban la iglesia, el mercado y la gobernanza, el lugar del gobierno, nada más. Los locos andaban sueltos por las calles. No existía la prisión como entidad, el palacio ni se había inventado. Estos 5 edificios públicos
simbolizan el nuevo orden en la vida política de la urbe barroca. ¿Qué número de diapositiva es esa, por favor? ¿Me das un poquito más? ¿Sí? Comienza en las ciudades al fin del siglo XVIII el hacinamiento, la pérdida del verde. Siguiente, por favor. La especulación en tierras, los grandes problemas antrópicos. El primer cambio que destruyó la forma de la casa medieval fue el sentido del aislamiento para dormir y para comer, para el acto religioso y el sexual, marcando así el nuevo alineamiento de clases sociales. ¿Qué pasaba en lo doméstico? Siguiente. Un uso distinto del código de morales eróticos dio lugar al dormitorio privado, que con la calefacción y los espejos transforman los rituales del amor. La exaltación de los sentidos, que estaba potenciada por una mejor alimentación y por el uso del alcohol, cobra en el bello cuerpo de mujer, la anterior, por favor, su ícono más preciado. La coquetería y el galanteo eran el contrapeso de la rutina y un ambiente de erotismo, a veces romántico, otras brutal, invade la casa. Siguiente y siguiente. Se perfila entonces la familia nuclear y el rol de la mujer subordinada al poder androcéntrico del padre de familia. Es en esa misma familia donde todo tipo de violaciones y abusos sobre las mujeres fueron y son cometidos en ejercicio de poder. Viene entonces la Revolución Industrial, cosas que todos conocemos, la invención de la máquina de vapor, la Revolución Francesa, donde se intensifican las desigualdades sociales. La base de este sistema es el individuo, el ciudadano varón, blanco, heterosexual, propietario, educado, lo que excluye de hecho a todas las mujeres y a gran parte de la humanidad. El deber del gobierno siguiente es consolidarles la libertad personal y asegurar el desarrollo de sus empresas. Pero es ese mismo, siguiente, por favor, ese mismo siglo XIX el que señala el momento de las mujeres herederas de las que lucharon en la Revolución Francesa, pero fueron excluidas del derecho de ciudadanía. Ponen literalmente el cuerpo para conseguir el derecho al aborto. Son las burguesas, las proletarias, las sufragistas, aquellas que querían derechos civiles y sociales. Y el espacio público comienza a llenarse de mujeres, obreras textiles, empleadas domésticas, gobernantas, prostitutas, asalariadas en general. Siguiente. También son las visitantes de los parques verdes. Quizás la mayor contribución urbano-ambiental de la época. No pisaban ellas, no pisaban la calle, sino eran acompañadas por un varón adulto de la familia. Ello producía que la tuberculosis y demás enfermedades tuvieran un desarrollo descomunal. La familia nuclear se había instalado definitivamente, así como la degradación de las mujeres por el destrato laboral, la violencia doméstica, los castigos feroces, los sueldos misérrimos. En lo público, siguiente, por favor. En lo público, el movimiento sufragista derivó en actos de desobediencia civil, en ataques contra la propiedad, en huelgas de hambre, en manifestaciones masivas. El poder trató, como siempre, de poner las cosas en su sitio y catalogó a la mujer científicamente como un ser inferior. Y tuvo un gran predicamento en la sociedad. La sociedad aceptó positivamente esto. La mujer era un ser inferior, comparable a los niños, y basta leer los códigos de la época, ¿no? Finalmente, siguiente, arribamos a la siguiente, a la ciudad actual, que es esa megaciudad de los siglos XX y XXI, con profundos cambios, con intensa renovación tecnológica y comunicacional, como todos sabemos, aún sin haber hallado una forma urbana adecuada. Esto es de mi opinión exclusivamente. La ciudad contemporánea es un territorio de asimetrías, la inseguridad, la marginación, la delincuencia, el abuso de la autoridad. Siguiente, los en situación de calle, la apropiación del espacio público por manos privadas, el éxodo hacia la periferia de los más pudientes, todo eso provoca fragmentación espacial por segregación socioeconómica y da lugar a nuevos y múltiples escenarios. Surge entonces la pregunta fundamental, ¿cómo transitan esta situación las mujeres en las ciudades? ¿Cómo construyen su identidad como trabajadoras, como jefas de familia, como ciudadanas?
¿Cuáles son las reales protagonistas del siglo XXI? ¿Es justo, plural, equitativo, solidario el espacio público que conforman estos colectivos y que estamos construyendo nosotros? Siguiente. 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 Tenemos entonces las de altos ingresos, que representan entre 8 y el 10% de la población argentina. Son mujeres y sus familias que reciben el 39% de la renta total, viven en medio del confort, del glamour y del hedonismo que brindan la arquitectura y sobre todo las amenities de alto costos. Siguiente. Siguiente. Sus cuerpos son sometidos a todo tipo de intervenciones, que son estéticas, plásticas, disciplinadoras. ¿Se acuerdan de aquellas que proponía la naciente moda del siglo XVIII? Pero que en la expertise de nuestros técnicos han alcanzado fronteras impensables, sobre todo porque son las que exigen el canon de una sociedad poderosa y androcéntrica. Siguiente. O bien la clase media, que representa un colectivo bastante diverso, que está aferrada a los valores propios de su clase, que uno reconoce como válida la división público-privado, productivo-reproductivo, pero que en sus vidas están dando un vuelco interesantísimo, animándose a lo que se podría llamar espacio de creación ciudadana y sobre todo plena participación de lo vivencial y cultural del espacio público. Finalmente, las mujeres de los colectivos urbanos excluidos que viven en el hábitat de la miseria, los asentamientos precarios, las villamiserias, las favelas, los cantegriles, los bohíos, las callampas, las chabolas, los conventillos, los hoteles, que tienen en común básicamente bajísimos ingresos. Siguiente. Sobreviven con un grado de deterioro y promiscuidad física alarmantes, pero han resignificado el espacio público. Siguiente. Lo reconocen como su lugar de realización, lo viven y lo usan como propio. Exigen visibilidad y respeto para alcanzar la categoría de sujeto tan negada anteriormente. Siguiente. Son piqueteras, cartoneras, recicladoras urbanas. Siguiente. El colectivo empobrecido y marginalizado. Siguiente, por favor. Siguiente. Gay, lésbico, trans. Siguiente. No, anterior, perdón. Anterior. Sí, gay, lésbico, trans, las migrantes pobres, las de pueblos originarios, las personas con discapacidad transitoria o permanente, las en situación de calle, todas ellas afectadas por diferentes grados de sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos faltan políticas públicas con equidad de género para que garanticen la accesibilidad y la inclusión en nuestras ciudades. Por ello hay que exigir la igualdad de oportunidades para componer, siguiente, una ciudad sostenible, sin exclusiones, para que el espacio público pueda ser compartido entre todos y todas. Eso significa el reconocimiento de todas las entidades, las etnias, los géneros, los multiculturalismos, las capacidades. Muchas gracias por escucharme.